Desde el momento en que nacemos, estamos rodeados de creencias que no elegimos. Esas creencias provienen de nuestros padres, de la escuela, de la comunidad y de la cultura en la que crecemos. La mayoría de las personas las aceptan porque parecen normales. Pero lo normal no significa verdadero. La fe de alguien depende casi por completo del lugar donde nace. Un niño en Pakistán probablemente será musulmán. Un niño en Italia, católico. Un niño en India, hindú. El Dios que adoran está decidido antes de que puedan pensar por sí mismos. Esto por sí solo demuestra que la creencia en los dioses no se basa en pruebas, sino en el accidente del nacimiento. Si un Dios existiera realmente, su presencia no dependería de la geografía. La gravedad funciona igual en todos los países. El sol sale para todos. Pero la fe en los dioses cambia según las fronteras. Este patrón muestra algo claro: los dioses no se descubren, se enseñan. A lo largo de los siglos, miles de dioses fueron inventados. Los egipcios adoraban a Ra. Los griegos oraban a Zeus. Los nórdicos invocaban a Odín. Hoy vemos a esos dioses como mitos. Pero en su tiempo, los creyentes estaban tan convencidos como los de ahora. Rezaban, construían templos, mataban y morían por sus dioses. La única diferencia entre aquellos dioses y los modernos es el tiempo. Si los antiguos podían ser falsos, los actuales también. Algunos afirman que su Dios es verdadero porque su libro sagrado lo demuestra. Pero cada religión dice lo mismo de su propio texto. El Corán, la Biblia, los Vedas y muchos otros se proclaman la palabra de Dios. No todos pueden ser verdad. Si uno lo es, los demás deben ser falsos. Aún así, miles de millones creen con total certeza en libros que se contradicen entre sí. Esto deja claro que una fe profunda no es garantía de verdad. Muchos aseguran que su Dios les habla en sentimientos, visiones o plegarias. Pero las emociones no son pruebas. La gente siente amor, miedo y esperanza. Un sobreviviente de un accidente puede creer que su Dios lo salvó. Pero personas de otras religiones sienten lo mismo con sus propios dioses. La supervivencia no demuestra que Dios ayudó. Ni siquiera que algún Dios lo hiciera. Gran parte de la fe surge del miedo a morir. La idea de una vida eterna consuela. Las religiones prometen que la muerte no es el final. Pero el consuelo no convierte algo en verdad. Un niño puede creer que su perro perdido fue al cielo. Esa idea calma su dolor, pero no cambia la realidad. La esperanza en una vida después de la muerte nace del deseo humano, no de la evidencia. Las religiones suelen decir que la vida es demasiado compleja para existir sin un creador. Este es el llamado argumento del diseño. Señalan el ojo, el cerebro o la complejidad de la naturaleza. Pero la complejidad puede surgir de procesos naturales. La evolución por selección natural explica cómo formas de vida simples se volvieron complejas en miles de millones de años. El ojo no apareció de golpe, evolucionó paso a paso. El registro fósil muestra muchas etapas en el desarrollo del ojo en distintas especies. La naturaleza construye complejidad sin necesidad de un diseñador. Antes se pensaba que las enfermedades eran castigos de los dioses. Hoy sabemos que son causadas por microbios, no por maldiciones. Los rayos eran vistos como ira divina. Hoy entendemos la electricidad. Cuanto más aprendemos, menos espacios quedan para que los dioses se oculten. Las religiones usaban a Dios para explicar lo desconocido. La ciencia llenó esos vacíos con evidencia. Cuando algo no se entiende, la respuesta era, Dios lo hizo. Esto es el Dios de los vacíos. Pero cada vez que descubrimos una explicación natural, ese Dios se hace más pequeño. En otro tiempo, los dioses controlaban el sol, la lluvia y las cosechas. Hoy los explicamos con astronomía, meteorología y biología. El papel menguante de los dioses demuestra que la fe ha sido un sustituto de la ignorancia. Algunos dicen que sin Dios no puede existir la moralidad. Que la gente necesita religión para ser buena. Pero la moral existe sin religión. Sentimos empatía. Entendemos el daño. Sabemos que el dolor hiere a otros como nos hiere a nosotros. Incluso los animales muestran moralidad. Los chimpancés se consuelan entre sí. Los delfines ayudan a sus compañeros heridos. Estos comportamientos evolucionaron porque ayudan a la supervivencia del grupo. La moral no es exclusiva de los humanos ni de la religión. De hecho, la religión muchas veces ha justificado la crueldad. Guerras, torturas y opresión se llevaron a cabo en nombre de los dioses.
La Inquisición quemó vivos a los considerados herejes. Las guerras santas mataron a millones. Incluso hoy, algunos siguen matando por diferencias religiosas. Un verdadero origen de la moral no conduciría a tales horrores. El vínculo entre religión y violencia demuestra que la fe no siempre lleva a la bondad. La religión exige fe. La fe significa creer sin evidencia. Pero creer sin pruebas permite que cualquier idea parezca cierta. Si aceptamos una afirmación sin pruebas, deberíamos aceptar todas. La fe puede justificar cualquier cosa. Por eso algunas personas creen que la Tierra es plana o que las vacunas son malas. La fe no es un camino hacia la verdad. Es un atajo que evita pensar. Las religiones dicen que el universo prueba a Dios. Preguntan, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Pero decir Dios lo creó solo traslada la pregunta, ¿quién creó a Dios? Si Dios puede existir sin ser creado, ¿por qué no el universo? Añadir un Dios no resuelve el misterio, lo complica. El Big Bang muestra que el universo tuvo un comienzo. Pero no sabemos qué lo causó. Algunas cosas permanecen desconocidas. Y no saber no significa que Dios lo hizo. La ignorancia honesta es mejor que la certeza falsa. El universo es vasto, frío y violento. Estrellas explotan, galaxias chocan y agujeros negros devoran materia. Nuestro planeta es una excepción frágil, no la regla. Un Dios perfecto no necesitaría tanto desperdicio. La magnitud de destrucción no muestra un diseño amoroso. Nuestra mente busca patrones. Vemos rostros en las nubes. Escuchamos voces en el viento. Creamos significado donde no lo hay. Esto ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, pero también llevó a inventar dioses. El trueno se convirtió en la voz de un dios. La muerte, en un castigo divino. Inventamos historias para explicar lo que tememos y no entendemos. Los milagros siguen el mismo patrón. Los cristianos ven milagros cristianos. Los musulmanes, musulmanes. Los hindúes, hindúes. Los milagros no cruzan religiones. Esto demuestra que reflejan creencias, no hechos. La idea de Dios también se alimenta del deseo de control. La religión ofrece reglas, promesas y castigos. Dice cómo vivir, qué comer, con quién casarse y hasta cómo pensar. Reyes, sacerdotes y gobiernos han usado a los dioses para justificar su poder. Obedecer a Dios significa obedecer a quienes dicen hablar en su nombre. El miedo al castigo mantiene a muchos sometidos. El infierno amenaza con tortura eterna por no creer. Esto es chantaje emocional, no enseñanza moral. Una moral verdadera no requiere amenazas. Las religiones aseguran dar sentido a la vida. Pero el significado no viene de fuera, el sentido se crea al vivir. El amor, la amistad, el descubrimiento y la bondad dan valor a la existencia. No necesitamos dioses para que la vida tenga sentido. Nos necesitamos unos a otros. Las religiones sobreviven porque comienzan temprano. A los niños se les enseña a creer antes de que puedan razonar. Un niño confía en los adultos. Si le dicen que hay un Dios que todo lo ve, el niño lo cree. Ese pensamiento se convierte en parte de su identidad antes de que pueda cuestionarlo. Cuando aparece el pensamiento crítico, ya se siente natural, como hablar una lengua nativa. Dudar se siente peligroso, como traicionar a la familia o a la cultura. Este adoctrinamiento temprano es poderoso, moldea cómo se desarrolla el cerebro. Las rutas de la fe se graban en la infancia. Dudar se vuelve difícil porque amenaza no solo ideas, sino relaciones, comunidad e identidad. Algunos dicen, si miles de millones creen, debe ser verdad. Pero la verdad no se decide por votos. Miles de millones alguna vez creyeron que la Tierra era plana. Miles aceptaron la esclavitud como normal. Las mayorías se equivocan a menudo. La verdad depende de la evidencia, no de la popularidad. Otros señalan experiencias personales como prueba. Alguien reza y se cura de una enfermedad. Da gracias a Dios. Pero otras personas sanan sin rezar. Y muchas rezan y mueren igual. El éxito de la oración coincide con el azar. La memoria selectiva recuerda los aciertos e ignora los fracasos. Eso es sesgo de confirmación, no prueba de poder divino. Los líderes religiosos defienden la fe con argumentos complejos. Hablan de moralidad, de ajuste fino, de metafísica. Pero la complejidad no equivale a verdad. Un argumento sencillo aún necesita evidencia clara.
El famoso argumento del ajuste fino dice que el universo está perfectamente diseñado para la vida, pero la mayor parte del universo es letal: agujeros negros, radiación, frío extremo y planetas hostiles. La vida existe solo en un rincón diminuto de condiciones raras. Esto no muestra un diseño perfecto, sugiere que la vida se adaptó a un entorno hostil. Las experiencias religiosas, visiones y voces ocurren bajo muchas condiciones: parálisis del sueño, enfermedades mentales, estrés extremo o drogas. El cerebro humano puede crear ilusiones poderosas. Y esas experiencias ocurren en todas las religiones, cada una interpretada según la cultura. El hecho de que se contradigan demuestra que provienen de la mente, no de los dioses. Las religiones prometen justicia después de la muerte, que los buenos serán recompensados y los malos castigados. Pero esa justicia nunca se ve, se promete en otro mundo sin pruebas. La justicia real requiere acción aquí y ahora. El libre albedrío se usa como excusa para el sufrimiento. Se dice que Dios permite el mal porque las personas tienen libertad. Pero los desastres naturales, las enfermedades y los accidentes no son elecciones humanas. Un niño que muere de cáncer no está ejerciendo libre albedrío. Si un Dios permite sufrimiento inocente, entonces es impotente, indiferente o cruel. Ninguna de esas opciones encaja con la idea de un Dios justo y amoroso. La religión desalienta las preguntas. Exige obediencia. La duda se ve como debilidad o pecado. Pero el progreso nace de la duda. La ciencia, la medicina y la filosofía avanzan porque alguien cuestiona ideas viejas. Si la religión hubiera gobernado sin oposición, todavía veríamos enfermedades como maldiciones y a la Tierra como el centro del universo. Decir que Dios está más allá de la comprensión humana se usa para acabar con el debate. Pero si no se puede comprender, entonces todas las afirmaciones sobre Él son inútiles. Quienes dicen conocer la voluntad de Dios afirman saber lo incognoscible. Eso no es humildad. Es control disfrazado de fe. Las religiones dependen de textos antiguos escritos en épocas de ignorancia. Esos textos reflejan prejuicios y conocimientos limitados de su tiempo. Hablan de esclavitud, de roles de género, de violencia y castigos crueles. Si fueran realmente divinos, no reflejarían los errores de sociedades primitivas. Hoy entendemos genética, evolución, astronomía y medicina. Ninguna de estas áreas necesita a Dios para funcionar. El mundo natural opera con leyes que no requieren intervención sobrenatural. La cosmología moderna muestra que el universo pudo surgir de procesos naturales. Las fluctuaciones cuánticas pueden producir materia del vacío. El espacio y el tiempo pueden haber emergido de condiciones que apenas empezamos a estudiar. Estos modelos no requieren una mano divina. Requieren observación cuidadosa y evidencia. La existencia de religiones en conflicto demuestra que ninguna tiene acceso a la verdad absoluta. Si una fuera cierta, la evidencia sería clara, universal e innegable. En lugar de eso, compiten, cada una proclamando exclusividad sin pruebas. La religión también explota la culpa y la vergüenza. Enseña que nacemos pecadores, rotos o indignos. Así, los fieles buscan perdón en el mismo sistema que los condenó primero. Un Dios que crea seres defectuosos, y luego los culpa por serlo no es amoroso. Es manipulador. Las promesas de cielo y amenazas de infierno crean obediencia por miedo y recompensa. Pero una moral basada en premios y castigos no es moral. La verdadera moral nace de la empatía, no del temor ni de la ambición. La fe también se ha usado para frenar cambios sociales. La esclavitud, la segregación y la discriminación fueron defendidas con escritura sagrada. Los avances en igualdad, ciencia y derechos humanos no se dieron gracias a la religión, sino muchas veces a pesar de ella. Se dice que sin Dios la vida está vacía. Pero el sentido no requiere seres invisibles. El sentido nace de las relaciones, la creatividad, el aprendizaje y el amor. Un universo sin dioses sigue lleno de maravillas. Cada átomo de nuestro cuerpo se forjó en el corazón de estrellas moribundas. Somos polvo de estrellas, parte de un proceso natural grandioso, mucho más majestuoso que cualquier mito antiguo de creación. Decir que todo necesita un creador lleva a una regresión infinita. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y si Dios no tuvo creador, entonces ya es posible la existencia sin creador. En verdad, la religión ofrece respuestas simples, reconfortantes y equivocadas. Sobrevive porque explota el miedo, la tradición, la ignorancia y la presión social. Promete certezas, mientras apaga la curiosidad que realmente podría llevarnos a respuestas.
Pero la libertad comienza cuando dejamos de aceptar afirmaciones sin evidencia. La maravilla real no está en viejas historias, sino en el universo vasto y misterioso que apenas empezamos a entender con razón, ciencia y valentía. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.